cabeza cambiará con un abrazo de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la ficción. En la ciudad de la me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Oh, te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre alado extraña la tierra. Bien, ahora sí, comenzando, gente, ¿cómo están todos? Hermoso viernes hoy, pero bien primaveral, ¿no? Hermoso, muy bonito, el solcito ahí que te da. Obviamente estamos dentro nosotros, pero afuera está hermoso acá en mi ciudad. Espero que hoy esté lindo también los mercados. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver un poco lo que es Bitcoin, la subidita, cómo está rompiendo. Igual el oro también se va, vela diaria hacia el alza. Y bueno, vamos a aprovechar, obviamente, esas zonas. Seguramente podemos encontrar alguna, ¿no? Sí, alguna orden interesante para poner pendiente, o obviamente utilizar también los bots que venimos creando, por ejemplo el telaraña, el conejo negro, las bolingueadoras, entre otros, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir a ver un poquito de proyecciones. Vamos con Bitcoin, después vamos a ver un poco lo que es el índice del dólar y vamos a pasar también, a ir viendo el oro y a ver qué se nos cruza por el camino, a ver si encontramos algo lindo, ¿sí? Espero que tengan un gran viernes acompañados acá con nosotros en el planeta, donde la idea es tratar de pasar un buen momento con buena música, buen rock and roll y obviamente charlar, operar de forma automática, de forma manual, y bueno, que pasen una linda mañana. Así que nos vamos ¿a dónde? Me tiro de cabeza y bueno, nos vamos a ir obviamente primero al planeta Tierra, ¿sí? Esto no, ahí estamos. A ver, ya lo encontramos. Acá está. Bien, volatilidad, gente. Tranqui, hoy 1.39 en lo que es criptomonedas, obviamente, el mercado más chiquito que el tradicional, pero bueno, esta es una de las tantas plataformas donde obviamente vamos viendo cómo las zonas donde más están comprando en este momento, ¿sí? Los países más regulados, miren la volatilidad como empieza a sumarse de a poquito. Estamos prácticamente a 10 minutos de la sesión de Nueva York que comience.
y obviamente acompañado con la de Londres, que le quedan todavía unas horas, ¿sí? 67,883, ¿sí? ¿Quién diría, no? Hace unas semanitas atrás estábamos tocando suelo prácticamente allá abajo. Mirá cómo subió, de a poquito fue rompiendo altos y obviamente estructuras interesantes donde las ballenas saben, ¿no? Cómo asustar muchas veces con algún dip, con alguna caída profunda. Eso hace que suelten los pepe que vendan más barato y obviamente a ellas se les cae, ¿no? El juguito de la boca, ¿no? La frutilla del postre cuando soltás la moneda, ¿no? Así que, gente, ustedes como siempre, como les digo siempre, cuanto mucho, poné un poquito más, pero no las regales, ¿sí? Vos sabés que van a subir, sobre todo esta. Ya si vendés Bitcoin es porque las otras no tienen que existir directamente, ¿sí? Así que si compraste, bancala hasta los 100, aunque sea, ¿bien? ¿Me voy a dónde? Me voy a ver las top 100, ya que estamos hablando acá. Tenemos en lo que es en el día, ahí se actualizó, acá día en verde porque viene subiendo Bitcoin, y en lo que son las horas, ¿sí? Como si fueran velas japonesas pero con forma de pelotitas de ping pong, vemos retrocesos, ¿sí? Algunas tienen algunos retrocesos más grandes que otras y otras simplemente siguen la tendencia de la vela diaria, de las pelotitas diarias, ¿ven? Y bueno, lo que es el mes y la semana fueron positivas para la mayoría. Hay algunas que todavía no se despiertan de que Bitcoin subió y están ahí, pero el resto van en camino por detrás con una correlación totalmente directa, proporcional, donde si Bitcoin cae, todas caen, y si Bitcoin sube, por ahora, ¿no? Todas suben. Esto es hasta que en algún momento, obviamente, se independicen de Bitcoin, ¿no? La sabemos que es así esto, el 70% entre Ethereum y Bitcoin, el 30% es el resto de las criptos, ¿eh? Bien, pero bueno, ya de a poquito uno, ¿no?, va a decir, bueno, me parece que ya está el tiempo de Bitcoin, nos vamos a otros proyectos, pero por ahora, como esto es desde el 2017 nuevo, obviamente que siempre es así, correlaciones directas como hay en las divisas, como hay en los índices, ¿sí? O indirectas, ¿sí? Bien, voy a pasar, acá estamos, mira, con el oro. Bueno, podemos ver el oro rapidito acá, miren, vela diaria alcista, ahora después nos metemos, esto es lo que les decía, rompió altos anteriores, ya venimos al oro, pero primero vamos a terminar con Bitcoin rapidito también. Hoy vamos a estar una horita más o menos, así que voy a buscar Bitcoin. Bien, acá estamos con Bitcoin. Fíjense lo que son los bull, ¿no? Acá están los famosos bear, a eso que le tenés que tener miedo, los osos, ¿viste? Que te hacen una frontera allá arriba de resistencia. Mirá lo que son de malo, mirá la carita ahí. Tremendo, mirá lo que... No, ¿sabés qué? Con uno de estos salí corriendo, ¿no? Película de terror. Y después tenemos los bull, ¿no? Tremendos acá, ¿no? Tan camuflado, un perro con cola camuflado de vaca y a la vez con unos cuernitos para hacer un torito, ¿eh? Ahí está. Así que ahí están los amigos. Después tenemos otro acá, mira, tremendo. No encuentro ningún toro, che. Así que los voy poniendo acá, ¿sí? Unos disfraces de toro. Y bueno, y acá tenemos, no sé, un búfalo, no sé qué es esto. Lo ponemos de toro también ahí, ¿sí? Vean, ahí está. Bien. Arriba, ¿qué tenemos? Hoy alcista, Bitcoin, vela, por más que tenga doji, es una vela que está por encima del promedio de las anteriores dos, ¿sí? Prácticamente ahí, por más que el cuerpo sea chiquito y la mecha esté también ahí tocando prácticamente la vela del día anterior, del día miércoles, hoy es viernes, la vela estuvo tratando de romper esa zona, ¿sí? La vela diaria. Todavía no terminó la velita, nos metemos dentro de la velita de una hora. Ven acá sin marco esa zonita, estamos mínimamente por encima con la velita esta última. Ven acá, vamos a hacer un zoom. Ahí está, ven. Ahí, ¿sí? Milésimas, ahí, ¿no? Que quizás representan algún movimiento interesante en velas más chiquitas, pero ahí en velas diarias estábamos tratando de romper, el precio sube, toca, retestea, resistencias imaginables, son zonas obviamente donde el precio en algún momento, si rompe, se va a volver interesante. ¿Por qué? Porque va a buscar otras zonas. Miren, acá voy a ajustar, fíjense en esto, si achico un poquito. Ahí, piqui, miren acá, ¿ven? Ahí, eso para que vean, parate ahí, ¿ven? Miren qué lindo es acá, ¿no? El huesito, ojo que están los amigos acá, ¿no? De Bears, tremendo, ¿sí? No de Beer, el de los Simpsons, la cervecita no, ¿eh? De Bear, ¿sí? Bien, así que bueno, ahí estamos, consolidados miércoles, jueves y viernes, y veremos si, recuerden que mañana sigue la caravana de las criptomonedas, no es como lo que operamos nosotros, que es de lunes a viernes, que son las monedas tradicionales, las divisas, el oro,
bueno, el dólar obviamente, el euro, todas las moneditas que operamos todos los días, Bitcoin y las demás, el resto de las criptomonedas. Ese paquete se puede operar también los fines de semana en las plataformas que te permitan operar criptomonedas. Así que bueno, por ahora la vela diaria es una vela doji, rompiendo o tratando de romper lo que es esta consolidación que está acá de 3 velas. Nos metemos dentro, velas horarias. Ahí estamos, gente. Velas horarias, ¿sí? Mira, miércoles, jueves y hoy que recién comienza, hace un par de horitas, tenemos prácticamente, acá está, ven a dónde estuvo el precio por encima mínimamente, y lo que son los cuerpitos, en este momento el precio está ahí también, casi, diríamos casi en una misma zonita que las velitas, sobre todo la del miércoles, ¿sí? Vamos a ver si despega hoy. Noticias de alto impacto me parece que no hay, habría que ver en algunas plataformas de las que solemos revisar cuando obviamente chequeamos. Siempre es recomendable chequear por lo menos 2-3 plataformas, ¿sí? Porque muchas veces se te pasa de alto alguna noticia de alto impacto donde la estás viendo no figura, y sí figura en otra plataforma, ¿sí? Y en la que vos estás viendo figura como mediano, entonces la pasás de largo, ¿sí? Ojo ahí, Bien, escucha. Consolidation. Nos metemos dentro de las velitas, un retroceso con descanso, tranqui también. Acá adentro nos vamos a meter en velitas de, ven acá, ven estas velitas, nos metemos con velas de 15 rapidito y después nos vamos al índice. ¿Sí? Rellenando, siempre rellena el amigo el pastel. Acá está, ¿no? Hermosos altos y bajos que va creando Bitcoin, acompañado con el dólar Tether, ¿sí? Con el dólar donde obviamente se utiliza este par, muchos, para hacer operaciones, ¿sí? El par más utilizado en cuanto a criptomonedas. Bien, me voy dentro de estas velitas que van en retroceso, llegando a una zona, fíjense en la ruta acá, y esta media móvil, ¿sí? Es una ruta, ven ahí en los puntitos en el medio, es la ruta del planeta Pepe para llegar al planeta, y nos tira la tendencia. En este caso, ven acá, está por encima, por debajo, por encima, va a ir hacia abajo, y bueno, eso es un imán, ¿sí? Y a la vez en indicadores, osciladores, que hay muchos, tradicionales y nuevos. En este caso, en este oscilador, estamos viendo que el precio se dirige a una zona de sobreventa, acá abajo, ¿ven? Así que veremos si cuando llegue a esta zonita, que puede ser este bajo o este bajo, se nos da vuelta y repite patrones como acá, ¿ven? Son zonas muy parecidas, ¿sí? Me voy a ir. Escucha, qué bonito. A ver qué pasa dentro de las velitas de. Fíjense que cuando vayamos a velas de 1 minuto, la ruta se convierte en una ruta bajista, seguramente, porque va a estar por encima. Miren, para que vean, ¿no? Lo que son las fractalidades para el que no conoce. Ven, ahí está lo que les digo, ¿ven? Si vos ves en 1 minuto, che, si esto se va para abajo, y sí, porque estamos en un retroceso de M15. Pero ¿hasta dónde? Y seguramente hasta este bajo acá, ¿ven? Ahí, vamos a poner una flechita ahí, y ahí seguramente descansa el amigo un tiempito ahí. Acá tenemos otro también muy tentador. Ahí tenemos el primero, y acá tenemos el segundo para el que hace un scalping, ¿no? Ahí de minutitos o de varios minutos, pero que sean de temporales chicas, ¿sí? Obviamente, si rompe estas zonas, hay una zona, ¿no? Acá lo estamos viendo. Miren, un rally interesante que está acá, ¿sí? Toda esta zona interesante también para venir a visitarla. En el caso de que le dé por convertirse la vela diaria en bajista. Recuerden que es una vela con doji, con un cuerpito alcista por encima de miércoles y de jueves. Hoy viernes está tratando de romper, dejó un alto, un high por allá arriba, ¿no? Que es esto que está acá, ¿no? Ahí, sí, allá. Eso de ahí es la mechita diaria que veíamos, ¿bien? Así, bueno, ahí vamos, gente. Por ahora descansando, pero estamos allá en la cima, ¿sí? Falta más y ojalá que siga rompiéndose el alza para despertar a las demás y que sigan el caminito del Bitcoin, que son las top 100, las top 1000, ¿sí? Bien, me voy a tomar un matecito, voy a pasar al índice primero, después vamos al oro, ¿sí? Ya lo estábamos viendo el orito, Quiero que me trates. Opa, ¿y esto qué es? Ah, Bitcoin, digo, muy parecido al torito que vimos. Ahí está. Miren esto. Ahí estamos. Esto vamos a ajustar, esto es la gráfica del índice del dólar. ¿Ven ahí? ¿Sí? Esta historia, miren cómo, si habremos marcado historias acá, la subida, las caídas, velas diarias, días, años, todos los días acá.
Y bueno, así seguimos, gente. Fíjense qué sobrecomprado está el precio, ¿eh? Por eso marqué esta compresión dentro de dos rectángulos. Un cuadrado, un rectángulo y una compresión con una sensación de líneas paralelas, pero que en realidad van como juntándose altos y bajos, un punto en común. Si lo alargás infinitamente se tocan, ¿sí? Estos dos que están acá. Me voy a meter dentro. Observen el pasado, que es estas zonas altas y bajas. Fíjense acá, esto para que vean acá, miren. Miren cómo subió, descansó, no rompió hacia la baja, siguió rompiendo sí hacia la alza y ahora estamos, para que vamos a ajustar un poquito más, casi como que quiere dar una vueltita, ¿viste? Eso se siente, se percibe. Vamos a ver si cae o si aguanta un poquito más. Si cae, tiene por lo menos que caer, por lo menos, ¿no? Hasta el 38 de Fibonacci si agarrás este alto de acá, ¿sí? El 23, el 38, la mitad de la tendencia, esta pequeña tendencia que hizo alcista comparada con el resto, ¿no? Pero a lo que voy, caída tiene que tener, ¿sí? Para después seguir seguramente subiendo. También puede pasar de que sea, ¿no? Que no sé, que alguna noticia de alto impacto ayude la próxima semana y que con el tiempo, pasar de los días, esto venga a visitar esta zona de soporte, ¿sí? Obviamente eso le va a favorecer a índices y le va a favorecer también, no sé, ponerle al petróleo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, Bitcoin puede pasar de que si cae mucho el índice, muchas veces ayuda, correlación no tan directa, pero muchas veces es ver el índice para ver si va hacia arriba para operar en contra Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y viceversa. Muchas veces sí y muchas veces no, ¿no? Velas diarias, bueno, si hablamos en la semana alcista, la última, la de hoy, se frenó, ¿sí? Por eso vemos el oro que va en sentido contrario, la moneda de refugio va hacia el alza. Me meto dentro de la velita de un día. Bien, acá estamos, ¿sí? Velitas de una hora, señores y señoras. Ahí tenemos velitas de una hora, para que se me va la caravana acá para el costado. Ahí está. Tenemos la velita diaria, una velita que va hacia la baja, una velita bajista, no mucha volatilidad, pero igualmente se nota que va hacia la baja acá a partir del viernes. Por acá más o menos empezó una par de velitas. Fíjense cómo está frenando también, inclusive por eso está bueno ver velas japonesas distintas temporalidades, porque vos lo que ves en una vela diaria, muchas veces la información está dentro, que es la estructura, porque para que sea diaria, primero sale de las hijas, que las hijas son las madres en sí, ¿sí? Para que se forme la de H1 necesitas 4 velas de 15 minutos. Para que se forme una de 15 necesitas 15 de 1 minuto. Para que se forme la de 1 minuto necesitas 60 de 1 segundo, ¿no? Y bueno, entonces cada estructura ¿no? merece la oportunidad de ser reconocida como interesante. Bien, me meto dentro de la velita horaria. 15 minutos. Escucha, negro. Después se viene el rock and roll, vamos a ver si está el angelito hoy, ¿eh? Hoy estuvimos de caravana ayer anoche, el angelito me parece que está planchado. Y vamos a ver si viene algún personaje, hoy veremos qué pasa, ¿sí? Está renegado el angelito, pero bueno, ayer me trajo, antes de ayer me trajo otro angelito muy poderoso de otra dimensión que lamentablemente no podemos saber bien el idioma que tiene el angelito, después lo van a estar viendo. No sé hoy cuál es el código para poder ver, que nos dé una mano a ver si sube o baja el precio, ¿sí? Le preguntamos al angelito y él nos llama a ese hombre poderoso, esa dimensión poderosa, ¿no? Que es, no sé, un aura. Y bueno, vamos a ver hoy qué nombre tiene. La otra vez era Chiflido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Revisen el video del miércoles. Hoy veremos cómo se llama. Vamos a preguntarle al angelito en un rato. Igualmente vamos a estar una horita, ¿sí? Así que bueno, le meto Katanga, gente. 15 minutos consolidación, estas últimas velitas. Podés buscar un Pepe acá consolidado, tranqui, si vas a operar el índice o alguna monedita en contra o a favor del dólar, euro dólar, por ejemplo. En esta zonita podés operar compras o ventas, obviamente vender, ¿no? Caro y comprar barato, ¿sí? No estaría mal para tomar alguna técnica ahora, ¿sí? Y obviamente como va en caída, podés decir, che, va en caída, esta zona me gusta para acá, ¿no? Venir a buscar ventas, entonces las ventitas que están por encima las voy a hacer con un lotaje más alto que las compritas que puedo hacer acá, por si rompe, ¿no? Agarro acá arriba un lotaje más alto que una comprita por acá, ¿sí? Obviamente si operás en M1, ¿no? Y si la distancia y el spread te acompañan, ¿sí? Este ejemplo que les doy es para otras temporalidades también y cuando hay más volatilidad, ¿sí?
Bien, acá está. ¿Ven lo que les digo? Cuando vamos a 1 minuto, la cosa se pone un poquito más interesante. ¿Ven? Esto es lo que les digo de aprovechar muchas veces los PP consolidados, ¿sí? Uno no lo toma en cuenta en 15 minutos, pero cuando vos pasás a temporada chica, empezás a ver zonas interesantes. ¿Ven? Esto es lo que les digo. Compresión, un rectángulo de fondo de M15, la compresión porque vemos altos hacia la baja, bajos hacia el alza, diríamos. Pero también podés poner, mira acá, encuentro algo interesante, un pequeño canalcito también, ¿no? Entonces va como queriendo, ven ahí, comprimido. ¿Por qué comprimido? Porque no es paralelo. Si vos esto lo seguís infinitamente, en algún momento esta línea y esta línea se van a tocar. Ven que están prácticamente juntándose mínimamente, pero ahí van, ¿sí? No son paralelas de ponerla exactamente ahí, ¿sí? Que vayan iguales como un trencito. Bien, pero ahí está, eso es lo que les decía. La tendencia es más bajista que alcista estos últimos minutos. Arriba el lotaje más alto que abajo, ¿sí? La tendencia es tu amiga y la consolidación a favor de la tendencia también, ¿sí? Me voy, ¿a dónde ahora? Al oro, vamos al oro de una, sequitos, ahí nos vamos. Bueno, el oro parece también consolidado, pero si vamos a la vela diaria, a no ser que haya cambiado ahora mientras hablábamos, era una vela cuadradita alcista, me parece a mí, así lo veo yo. Vamos a ver acá, juntamos, ahí está, miren lo que es la velita. Tremendo, los viernes, ojo gente con el oro, Los viernes, ojo que no es saludable muchas veces, a no ser que tenga alguna técnica de viernes. Viste que está la técnica del viernes y del lunes, que la solemos usar muchas veces. Pero bueno, acá va, el orito hacia el alza, ¿sí? Estaría bueno también que llegue alguna frenadita hacia el pasado. Hay que ver que no hay nada. El oro, si tenés diente de oro, no te ría, como te digo, porque el que opera oro te lo va a querer sacar. Así que ojo a la pepita, ahí va, ¿sí? Alcista, muy bonito el precio, como rompió esta zona. Esta zona ya puede servir para un próximo retroceso como un pullback de apoyo, ¿no? Y traían un pollo, ¿viste? Ahí está, vamos a ver acá H1, altos y bajos, un muy lindo movimiento alcista. Miren qué vela hermosa, no alcanzó a ser un pullback en la segunda vela, sí lo hizo prácticamente en horas después. Ven ahí, si marcamos, no es exacto, pero intentó venir a tocar, no lo logró. Algunos se comieron. Viste que las técnicas de operar en este tipo de rompimientos o de retrocesos es espero a la vela siguiente. Bueno, la vela siguiente muchas veces una sola en H1 te sirve, pero en M5 una capaz que no te sirve y se te dio vuelta, ¿no? Ahora tenés que estar esperando un doble techo acá arriba para que venga a formar una M, una N, como quieran, y seguir rompiendo. Así que bueno, por ahora tenemos sensación recontra alcista, está descansando. Si vemos las últimas velitas son una consolidación. Acá estas de acá hasta acá. Y si vamos a 15 minutos vamos a ver el dibujito más lindo. ¿Ven acá? Bien, ahí me tocó. ¿Querés pagar negro? Dale, si no hay problema. Ahí está, consolidación. Acá tenemos, parate, ahí marco ahí. Ahí marco. Ahí marco. Y más o menos esta es la fotito que tenemos del día, donde el precio es alcista. Podemos hacer acá, si queremos un dibujo ahí, ¿ven? Esto les voy a hacer para que tengan ahí. Mira ahí, ¿ves? Ahí. Pic, así. Eso es, ¿ven? Va hacia arriba, consolidó y bueno, está descansando. Veremos qué pasa, qué es lo que yo siento, ojalá que pase. Pero bueno, esto, ¿no? Que va a seguir hacia el alza, va a seguir haciendo altos y en algún momento se cae antes de que termine el día. Para recuperar un poco esa subida va a caer. Y ahí es cuando algunos descansan, otros dicen, che, negro, qué caída pegó. Bueno, así que ojo con el oro, ¿sí? Bien, me voy a dónde ahora. Me voy a ir a las plataformas. Vamos a ver si hay algún mensajito. Está linda la musiquita hoy, Me levanté sobre la hora, dijo el amigo, ahí al límite, subiendo a la nave. Y sí, ¿no? Muchas gracias. Buen día. Pepe decía, leía cualquier cosa, Ahora sí, buen día Pepe, buen día viernes, o buen viernes, perdón. Y buen día, ¿cómo le va? Pasito a pasito, ¿no? La estrategia del viernes del oro dice que es alcista los viernes a largo plazo. ¿Viste lo que es? Si la mirada es alcista y cuando operás ese día alcista no para de caer. ¿Viste cómo es? Porque esto es así. ¿Sí? Es como cuando vas al médico, ¿no? Obviamente, y te da alguna pastillita para tomar, bárbaro, y después te hace mal otra cosa también, ¿no? No sé, es muy, muy extraño esto, ¿no? Bien, ¿no? Lo que es el seguir siempre las tendencias muchas veces. Cuando vos te pones a seguirla, viste, la ola está de fiesta, la agarrás allá arriba y cae, viste. Ay, me meto ahora, viste, y bueno, pero es así. Obviamente, la tendencia siempre, ¿no? La estadística, perdón, siempre te va a decir la verdad de lo que estás viendo. Pero ese día fue el que cayó un cisne negro. Justo te metía un cisne negro, ¿ves? Una cosa, mala suerte el amigo. Bien, nos vamos
A ver, estamos oscuro acá, che, tengo que poner un foco acá de 20 watts por lo menos. Me voy a meter dentro del MT4, ¿sí? A ver si encontramos algo interesante hoy. Y bueno, y veremos qué encontramos con si hay algún bot trabajando, si no hay ningún bot trabajando. Yo calculo que tengo puesto algunos, vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Me voy a las fuerzas de la moneda, algo tradicional, también como el Planeta Pepe, como Mila Pop Trader, como el Pepe Mila, de hace años, meses, temporalidades, como le quieras llamar, que venimos también con las fuercitas de la moneda, viendo qué interesa, qué no interesa, sabiendo que no es el santo grial, ¿sí? Ojo ahí, no hay nada que sea santo grial a no ser tu cabeza, el psicotrading y la gestión. Esto solamente te puede ayudar como te puede perjudicar, ¿sí? Acordate que lo que está fuerte no siempre ganás en una selección de fútbol. Hay veces que empatás, hay veces que perdés. Por más que la racha sea ganadora, quiere decir que cuando estás fuerte no quiere decir que va a seguir fuerte tampoco. Pero estadísticas son estadísticas, ¿no? O a lo viceversa, si está débil no quiere decir que siempre se la van a pasar por encima a la divisa, ¿no? En algún momento puede dar la vuelta. Bien, me voy a dónde. Vamos a ver si hay algún bot trabajando hoy o no, veremos qué hacemos. Ahí, me voy a la gráfica, voy a poner música y ahí vamos. Qué grande, ¿viste? Hoy estamos, ¿viste? No hay que ir de caravana, dice el amigo. Mira, estoy dormido, estaba el amigo. No, pero negro. Y bueno, ya tiré una hoy, bastante lindo, pero les recomiendo siempre que si tienen alguna cena o algo, decía el amigo. El Angelito, por ejemplo, no sé si me estará escuchando, pero tienen que tener cuidado, ¿sí? Porque acá no estamos jugando, ¿no? No sé, no estamos vendiendo medias, ¿sí? Estamos mercaditos acá, ¿sí? Hola, Pepe, te estaba escuchando. ¿Cómo hablas, Pepe? Tremendo. Por más que tengas cena, por más que tengas fiestas, ¿no te podés quedar callado un ratito escuchando la música, Pepe? Anda a preparar el mate, poné música y dejala que corra. Yo estoy cansado. Ayer me llevaste, estoy mareado, Pepe. No, Pepe, los jueves no, Pepe. Los jueves no. Mira, escuchá, esa música la creaste vos. Sentate a escucharla que está linda. Dale, dale. Si un Pepe más. Tun, tun, tun. Bien, vamos a ver. Fuerzas, acá estamos viéndolas. Ahora venimos a la fuerza. Quiero ver si. No hay ningún. Che, ¿los puse a los robots? Está todo apagado, a ver. Esto está apagado. Bueno, este no, porque no hay noticias de alto impacto. Acá está prendido, pero no hizo órdenes. Está prendido el conejo negro. Este está ahí. ¿Por qué no me marca? Porque este es el telaraña. Este va en menos $9. Mirá, ahí va. Y acá tenemos, este está prendido, está apagado este. Bueno, lo dejamos ahí por la duda. A ver, las bolingueadoras de Pepe Mila están apagadas, che. ¿Para qué las prendo? Vamos a prenderla. Ahí está. ¡Pac! Si no, no podemos ver, ¿no? Día a día. Este funciona muy bien, gente, en M15, M30, M5. M1 lo estamos probando porque estamos en vivo para ver de poder cerrar las operaciones en vivo, pero muchas veces se nos alargan y no las podemos cerrar, ¿sí? Últimos días no fueron tan positivos para este bot. Los termino de forma manual, obviamente los convierto en positivo con alguna técnica mía, pero no es tampoco la gran cosa. De 10 operaciones, 7 te ganan. Eso es lo lindo. Estoy viendo ahora que los últimos días capaz que hay que cambiar un poquito la configuración de las bolingueadoras de Pepe Mila, sobre todo en esta pequeña temporalidad. Mira, ahí me abrió una orden, ¿la ven? Ahí abrió una venta. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Le quemaba la cuenta en vivo, che. Ahí abrió una orden. No sé por qué ahí, pero bueno, sí, calculo que está bien. Tendría que caer. Vamos a ver qué pasa. Si sigue la caravana, esta zonita. Vamos a ver, tendría, ¿no? ¿O no? ¿Qué decía, Angelito? ¿Hizo bien acá la bolingueadora mientras estamos hablando? Mira, me abrió una orden. ¿Te parece a vos justo, Angelito? En vivo, ¿eh? ¿Y qué querés? ¿Que no te la abra? Está bien, Pepe. Está bien, ¿sí? Y si no, preguntale al Señor del cielo, ¿no? Preguntale ahí al Todopoderoso, que es otro angelito. Que bueno, antes de ayer, ¿te acordás que se llamaba Chiflido? ¿Sí? Hoy se llama Alitas. Te digo, anota, alitas de cerdo. Alitas de cerdo, tremendo, ¿eh? Está bien. Bien volador, ¿no? Bien. Bueno,
Después lo llamamos, entonces por ahora no, recién estamos acá, vamos a estar un ratito, vamos a ver si podemos cerrar alguna operación en positivo, si alguna queda en negativo, veré si en el transcurso de la mañana, por el celu, si es que me voy, o no, la vamos viendo en vivo, y si no, la voy cerrando desde el celu, desde la compu, si estoy acá haciendo algo, como todos los días, ¿sí? Así que bueno, ahí abrió, veremos, esta, mira qué bueno, está, así que si vamos, por ejemplo, me meto acá, ven, vamos a ver que está en rojo, ven, ahí está, ven, ahí está, ven, ahí está en rojo, si toco otra, nada, ahí va, AudiCAD en rojo, ¿sí? El oro no está acá, por eso no figura, ven, que va en rojo también, así que bueno, ahí estamos. Vamos a poner rock and roll, voy a dejar este tema primero un poquito y después le damos, Es un cerdito angelito porque tiene alitas, exacto. Pollito, no, pollito era, ¿no? A ver, le digo, pollito con alas, oro, H1, sube o baja, así era angelito, ¿no? Algo así, ¿o no? Angelito, ¿estás ahí? Sí, Pepe, no te puedo responder, sos re duro, yo te expliqué la otra vez, mirá el video del miércoles, Pepe, tuviste en el video, te expliqué 10 veces, no entendiste nada, te volví a decir, tenés que decir, la divisa, por ejemplo, te doy un ejemplo, oro, M5, sube o baja, nada más que eso, y después le tenés que decir el nombre del código, que por ejemplo ahora va a ser alita de cerdo. Nada más que eso. Si decís otra cosa, él no va a venir. Y después tenés que saber cómo habla. Obviamente tiene un idioma muy particular que lo sabemos nosotros los angelitos. Yo te puedo ayudar si querés. Bien. Che, ¿estará despierto ahí el otro amigo, el ingeniero Garqueta que anda dando vuelta? No. Andás a ver si andará por ahí. Después hay que ver, Hay que ver si está, No lo va a llamar al ingeniero Garqueta, ¿sabes qué? Después tenés que tocar los bolsillos, te quedás sin plata, Bueno, tenés razón. Vamos a ver qué hacemos. Hoy es viernes, hay que pasarla bien. Recuerden, gente, disfrutar el viernes. Muchos los viernes no operan, pasan de largo, y otros sí operan, ¿sí? Algunos no, algunos sí, algunos son espectadores. Y bueno, la idea es pasarla bien acá un ratito, gente, ¿sí? Lotaje chiquito en esta cuenta chiquita, así que no hay problema. Me voy a buscar agua, si no se me pasa el tren. ¿Qué decís? ¿Vos querés agua o algo, Angelito? De vos no quiero nada. La otra vez me tomé un té. Tenía, no sé, que le pusiste rúcula, alfalfa, no sé, que era para un conejo, le pusiste diente de ajo, una pluma de avestruz y un pelo de gato negro le pusiste. ¿Para qué era eso que hiciste? No conté, era para el diablito, para que no venga el diablito. Viste que muchas veces tenemos la parte buena y la parte mala en nuestra cabecita, que te dicen hace cosas buenas y la otra no, dale, métele más lotaje, ¿no? Y bueno, obviamente vos sos la parte buena, ¿no? Aunque vos me parece que estos últimos días estás medio renegado, No sé qué te habrá pasado conmigo. No me pasó nada, lo que pasa es que vos, cuando pones el tecito para el diablito, yo me lo tomé varias veces y me plancha. Y hay veces que, ¿no? Tengo ganas de decirte alguna cosita porque vos me llevas de caravana y me mareo. Yo no aguanto tanto ritmo. Bueno. Ahí nomás, quedamos. Seguimos. Me resultó, dice, ¿te resultó lo de cuál? Lo del adivinador es ¿cómo era? El de ayer, no, antes de ayer, ¿cómo era? Chiflido era, ¿no? Nosotros decíamos oro, H1, sube o baja, chiflido, ¿no? Y ahí venía el hombre, ¿no? No le entendí nada igualmente. Igual hicimos profit, pero... Bueno, si alguno de ustedes quiere, si se va sumando alguno, o si lo llega a ver en diferido, pongan en algún comentario cuál quieren que... ¿No? Vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se llama? Hoy es alita de cerdo. Ayer fue chiflido, antes de ayer. La otra vez era... No me acuerdo el nombre de la otra vez. Vamos a ver, ¿no? Este ser superior. Infra no, porque es abajo, ¿no? Supradimensional. ¿No?
Vamos a ver si aparece hoy para decirnos para dónde se va la divisa, ¿no, Angelito? Exacto. Sí. A vos no te va a decir igual, le va a decir a los Pepe. Porque a vos ya te tomó de punto a vos, porque la otra vez lo llamaste varias veces y le decías mal. Tenés que aprender, Pepe, Mirá que no te va a aparecer más, Son pocas oportunidades las que se aparece el supradimensional, Ah, supradimensional, gracias. ¿Y por qué le hacías alita de cerdo? Pepe, sos re duro, es el código. Él se despierta cuando le decís el código, baja y bueno, y ahí vos, de forma directa, ¿no? Le tenés que decir esas frases, palabras, y él te dice porque sabe todo, porque él es el universo. Sí, nosotros sabías que somos formados de polvo de estrellas. Nosotros somos estrellas. ¿Sabías vos? Te digo yo que soy el angelito, Sí, eso sí he leído algo, es verdad. Uno no se pone a pensar, pero la realidad es que somos parte de alguna estrella que desapareció. El cuerpo tiene todo de esa estrella, es verdad. ¡Qué frío el mate, por favor! ¿Qué le pusiste al mate, Angelito? Esto no tiene gusto. ¿Qué le pusiste al mate? Tremendo el mate. Está frío, gusto a café. ¿Qué es esto? Te dije que te iba a atrapar. Vas a ver dentro de 10 minutos, vas a estar volando, Pepe. Yo que vos me voy a pegar un baño, Bueno, por ahora lo voy a calentar nada más, ya vengo. Mirá, alta llanta, ¿no? Qué lindo, alta llanta, como quieran. Ahí se nos viene seguramente alguna canción de rock and roll. Y bueno, y veremos qué pasa en un rato, ¿sí? Faltan minutitos para que esto, calculo que se tiene que mover un poquito más el mercadito hoy, ¿no? Viernes, muchas veces está tranqui, hay veces que acompaña con alguna noticia de alto impacto. Voy a chequear si en alguna otra plataforma hay noticias de alto impacto en la que solemos revisar siempre. No hay nada de alto impacto, sí de mediano, pero si me voy, a ver, acá estoy leyendo de alto impacto. Sí, tenemos permiso de construcción. ¿Será cierto? Sí, permiso de construcción figura como a 8 minutos una noticia de alto impacto. Vamos a ver si realmente es así o estos son re asustadizos, ¿no? Tampoco ser, ¿no? Pero muchas veces pasa, ¿no? De que algunas que ponen alto impacto lo toman como una noticia realmente de alto impacto porque la ven que puede ser movimientos bruscos por milisegundos y otras no, ¿no? Como la que solemos ver nosotros. Y bueno, en esta que también la chequeamos, muchas veces te tira fantasmada esta plataforma, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? En este caso tiró de alto impacto, ¿sí? Vamos a ver si hace medio pip, un pip o 100. Vamos a ver, un ratito, no creo que haga 10, pero veremos, ¿sí? Una vez más. Más. Angelito, a ver si Pepe, vos que estabas ahí, ¿no? ¿Viste? Recuerden que no hago publicidad, gente, y esto es todos los días, pero hay veces que salimos un poquito más temprano, un poquito más tarde. Si ustedes conocen algún Pepito o alguna persona que quiera acompañarnos, estamos todos los días acá pasándola bien, operando en serio, de forma manual, todos los días y de forma automática. Estas últimas semanitas estoy solamente probando bots que voy creando míos. Acá tenemos un par de bots, ¿sí? Donde los vamos probando, el conejo negro en este caso, las bolingueadoras. También acá debo tener, mirá, acá tengo el zombie de Biation, ¿sí? Que está, a ver, está prendido, mirá, está prendido, qué bueno, ¿no? Porque ¿se acuerdan que la semana pasada lo pusimos a este bot que creé? Es un bot que trabaja con, después les explico más o menos de qué trata el bot, ¿no? Pero en general trabaja de operar volatilidades muy fuertes, movimientos muy bruscos, pero contra la tendencia.
¿ok? Si esto va hacia arriba, va a esperar que vaya en contra con un movimiento brusco cuando hace un Pepe rechazo, por ejemplo, para el que sabe. Y bueno, va a abrir alguna orden con su TP, con su stop, según la volatilidad y la cantidad de velas a vela 1, a vela cerrada, no a vela 0, donde el movimiento, si es brusco y va en contra de la tendencia, va a aprovechar ese momento, ¿sí? Después también tenemos otros bots que están en los videos explicados que los voy creando, ¿sí? No soy programador, soy autodidacta, ¿no? Pero vengo de operar manual y en mi cabeza se van metiendo muchas ideas lindas que las voy creando con estudio, obviamente, y con muchísima práctica, ¿sí? Entonces acá están. Este está desesperado por hacer algún profit. La semana pasada que lo pusimos, estaba prendido. ¿Saben por qué no funcionaba? No abrió. Hizo un movimiento así, boom, en contra de la tendencia. Tendría que haber abierto una venta o una compra, no recuerdo bien. ¿Saben por qué no lo abrió? ¿A qué no saben? Angelito, ¿sabes por qué no lo abrió? ¿A qué no sabes por qué no abrió este bot las órdenes la semana pasada? Y esto que estaba prendido, ¿eh? Sí, yo ya sé, Pepe, porque vos le ponés fecha de caducidad, Pepe. Exacto. Le había puesto una fecha de caducidad de que caduque, ponerle que dure 2 meses y después lo vuelvo a poner de vuelta. No es porque muchas veces que vos compartís algún robot a alguien y bueno, se lo pones por 3, 4 meses por las dudas, porque si siguen operando, muchas veces operan el mismo robot y va cambiando el mercado sus actualizaciones. Entonces está bueno ir actualizándolos con algún otro parámetro, ¿no? Y bueno, había caducado el amigo, así que me tuve que meter a configurarlo de vuelta y, ¿no? Con el código fuente, obviamente, y le extendí un poquito más, ¿no? Unos 2 o 3 meses más a este, así que ahora está prendido. Si hay volatilidad en contra de la tendencia, tiene que reventar la térmica y hacerle algún TP. Vamos a ver, anda bastante lindo porque la idea de este bot está bueno porque juega con las distancias, juega con los rechazos, juega con la volatilidad, un punto muy importante, y juega con, obviamente, después con el backtesting que vos le hayas hecho anteriormente, ¿no? Mientras más años y buena calidad de modelado, que eso es interesantísimo, porque muchas veces el backtesting que vos haces acá no sirve mucho si la calidad es del mismo broker, del mismo, me entiendan, ¿no? Del mismo MetaTrader, perdón. El resultado puede ser bueno, pero muchas veces la realidad es otra. Entonces vos tenés que descargar el historial muchas veces de otras plataformas pagas o gratis, como sea, pero que el historial sea con un modelado, ¿no? ¿Vieron ese tubito cuando haces un backtesting que se pinta, alguna vez se queda rosa? Cuando está rosa es malísimo. Cuando está pintado por la mitad es mucho más malo. Si se llenó completamente ese tubo, por ejemplo, vamos a hacer acá. Supongamos que acá, ahí, ¿no? Este es el modelado de 3 años. Si se pintó hasta acá, ponele hasta acá, ¿no? Todo esto ahí, pintado de rojo, salí de ahí maravilla, porque te está faltando 50 velas, 100 velas, de 10 que hay, te faltan 3 o 4 y las otras están mal hechas. Si está todo rosa o parte, es mala la calidad, pero quizá, ¿no? Ahora, si está de verde, pintadito así hasta acá, todo verde esto, es mejor que todo lo rosa esto, por ejemplo. Un ejemplo. Si está pintado en verde hasta acá, quiere decir que la calidad del modelado es buena la mitad, la otra mitad no. Si lo está pintado el 100%, prácticamente es lo que pasó realmente, ¿sí? No cubre con gaps, ¿sí? Gap profundo, ¿no? ¿Saben lo que son los gaps, no? Un gap alcista, un gap bajista, una falta, es un pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia, los gaps, ¿sí? Ahora ahora vamos a buscar alguno. Ah, Pepe, ¿cómo hablas, Pepe? Tremendo, pero dejá la canción, Pepe. Los Pepe lo van a marear a los Pepe, ellos no saben qué es los gap. Solamente las personas que operan y los Pepes que están acá, están todos los días, ya saben lo que es un gap. No tendrías que hablar tanto, Pepe, porque se van a asustar. Los zombies te están mirando a vos, no están mirando el profit, te quieren comer a vos. Te quieren comer a vos. Mirá vos, me quieren comer a mí. Está terrible. Bueno, ahí está pintado, ¿sí? Este tubo, era el ejemplo que les daba. Fíjense, revisen. Miren acá, para ver, un segundito. A ver, bueno, no, después lo ponemos para no irnos, pero revisen uno de los videos donde hago backtesting y fíjense en los tubitos que están pintados todo de verde. Y si no están pintados de verde,
no quiere decir que el bot sea malo, pero vos ya sabes que aparte de que el bot tiene que hacer lo que vos pusiste en los parámetros, tiene que también respetar lo que en el pasado sucedió, porque me entienden, ¿no? ¿Por qué? Porque vos estás haciendo backtesting, chequeando de alguna forma el pasado. El pasado te sirve para saber por medio de la estadística. La estadística es algo hermoso, gente, que puede suceder lo mismo, como no. Pero si de 10 veces 9 sucedió tal cosa, quiere decir, y el bot respeta esas estadísticas y va en profit siempre, sabemos que una 11ª vez es más probable que salga positivo de que salga negativo si el backtesting está bien hecho. ¿Me entienden, no? Lo que voy. Bien. Podemos el fin de semana en vivo hacer algún backtesting con cualquier bot. Y recuerden, me acordé recién, acá adentro, a ver si vamos un segundito. El Outcast sigue en rojo, el conejo negro todavía no abrió ninguna orden acá, está prendido, sí, a ver, vamos a ampliar acá un poquito, sí, está prendido el amigo, a ver acá el contrario también está prendido. Bueno, tendrá que llegar. Recuerden, este lo estuve regalando a un par de pepitos que me acompañan. Recuerden, gente, de cuando tengan la posibilidad de probarlo, chequenlo bien. Este está con indicadores. El juego de esta semanita y de la próxima seguramente es este conejo negro, que funciona muy bien. Todavía les falta, ya van a ver cuando le agreguen las gestiones de riesgo, es tremendo. ¿Por qué? Porque no importa el indicador que sea, lo que importa es que cuando va en negativo, la gestión va a ser de que vos puedas cerrar en positivo. Eso es lo que importa. Por eso acá le meto cualquier indicador y le puedo meter el que más te guste. Por eso la idea era esta. Miren, voy a ir de vuelta un segundito hacia la plataforma donde tenemos, a ver si la encuentro acá, la ruleta. Miren acá, a ver si vamos, si la encontramos. A ver, de pasada estamos escuchando un poquito de music, pero ahí está, me parece que estamos. Si no lo estoy errando, sí, ahí está, mirá. Me paso a las ruletas un segundito y les muestro algo que era lo que quería hacer. Tenemos que hacer varios Pepe nada más como para que ustedes elijan qué indicador te guste. Un RSI, un estocástico, un MACD. Bueno, y eso obviamente es sortearlo con el indicador que a ustedes les guste. Si hacen un buen backtesting, si no saben, hay videos que explico o videos donde estoy haciendo, o buscan en internet cómo hacer backtesting. La idea es no ponerlo ya real, sino probarlo, ¿sí? Andar van a andar bien, están chequeados todos los días en vivo acá. Pero hay que ver, una cosa es una temporalidad de M1 y otra de H1, ¿sí? Funcionan mejor en H1, M15, M30, pero lo ponemos en M1 para que se pueda ver en vivo, ¿sí? En vivo vas a estar viendo lo que pasa, ¿sí? Entonces si lo pones en H1 vas a ver que abre la orden, pero te la tengo que mostrar dentro de 3 días o 2 días o un día. Acá estamos con vela de 1 minuto, donde hay que ajustar el parámetro para que el bot funcione en esa pequeña temporalidad, donde quizá no funciona tan bien como en los backtesting que hago de M15 o H1, ¿me entienden? Eso. Todo lo que quiero en esta vida es volver. Bien, miren acá, un segundito. Ahí pasamos. Ahí estamos. Esta ruleta, a ver, esta es. No, esta es la de los pares. Esta me tengo que acordar. Me tiene que hacer acordar, gente. Con esta los voy a hacer operar de forma manual. Acuérdense, esto va a estar lindo. Me voy a tirar y ustedes van a tener que estar en vivo sumándose al planeta, a la nave. Yo los ayudo. El que sabe también lo ayudo si quieren, por más que te la sepas. Muchas veces, ¿no? Y vas a tener que operar el par que te toque, ¿sí? Eso para ir aprendiendo algunas técnicas. Y después vamos a encontrarnos con distintos tipos de sorteos que podemos ir haciendo también, que son algunos bots o indicadores que voy creando. Y acá están, este es... y acá están, mirá. Estas son las técnicas que podés operar conocidas. Si no las sabés, yo te las explico. Podés usar herramientas como Fibonacci, el tridente de Andrews. Podés operar order block, imbalances, correlaciones. Te puede tocar ondas de helio, ves como ahí. ¿Y qué onda? Y bueno, la elegimos nosotros y vemos, ¿no? Para pasarla bien un rato, ¿no? Te puede tocar otro Pepe. Entonces vos si le tenés bronca a un Pepe, que opere tal Pepe, ¿viste? Pero bueno, estos son los anitos del planeta. Acá está. Cuando tocamos, ven, miren. Acá hay indicadores tradicionales de cada MT4, MT5. Verá, por ejemplo, al conejo negro le podemos poner MFI, el Money Flow Index, que ya lo agregué en uno, por ejemplo. Y bueno, y hay que ver cómo funciona. También podemos poner, a ver si aparece alguno interesante, lo chequeamos,
conectándonos otra vez. ¿Por qué? Porque la gestión es lo que importa, no este indicador que estamos viendo. ¿Sí? Mira, el Parabolic SAR, ¿sí? Un indicador tradicional que es tendencial, ¿sí? Es como una media móvil con puntitos, ¿sí? Bien, así que estos indicadores son los que se agregan esta semanita y la otra a los conejos negros, ¿sí? Bien, ahora sí me voy. ¿A dónde? A la gráfica. Mira lo que hizo ahí. Esa es la noticia de alto impacto, ¿no? Amor de ¿O no? A ver cuánto movió la amiga. A ver. adiós. Esta verita fue, a ver ahí. 3 pips, viste que no fue mucho. Parece mucho porque el resto está descansando, ¿sí? Habría que ver si acá este indicador que tenemos puesto dentro de este es un... Dice una R, un RSI debe ser este, ¿sí? El que les compartí. Obviamente que no es que es un RSI solamente, tiene otros parámetros, otras cositas de gestiones, ¿sí? Pero bueno. Ahí está. Mira vos, el movimiento el amigo, ¿eh? Amor. Bueno, seguimos, tranqui, ¿eh? Vamos a dejar las pendientes de las fuerzas de la moneda, ¿sí? Para ir viendo acá, estamos en H1, obviamente voy a bajar a M15 por lo menos, para estar viendo, ven, miren acá está replanchado todo, no hay alguna que digas, mira, esta está recontra fuerte, esta está recontra débil, esta está llegando, pero podés ir tranqui, por ejemplo, siguiendo el dólar que va en caída, está por aterrizar en M15, quiere decir que en M5 podés buscar una venta en contra del dólar y, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El euro dólar yo iría en compra, por ejemplo, de chequear algo así, o buscar en la libra, por ejemplo, libra dólar en compra. ¿Pero por qué? Porque recién hubo una noticia de alto impacto que fue seguramente en contra del dólar, porque libra dólar recién vimos, acá estamos viendo, miren, libra dólar, acá, perdón, ahí, ¿ven? ¿Dónde está el libra dólar? Acá. Este no, ahí van, bueno, este sigue ahí en negativo. Acá, ven, disparó hacia arriba. Si dispara hacia arriba no es por mérito de la libra, es porque había una noticia de alto impacto que si vamos a ver y voy a chequear, a ver, voy a estar chequeando, seguramente fue negativa para el dólar, ¿sí? Por eso estamos viendo esa subida, que no es que la libra esté fuerte, sino que el dólar le pegaron seguramente, ¿no? Alguna trompadita, a ver. Sí, señores, fue negativa para el dólar, ¿viste que te dije? Ahí está, 1.42, ¿sí? Por debajo de la previsión, ¿sí? Así que bueno, de permiso de construcción, ¿bien? Pero bueno, ahí está, esa noticia era de alto impacto en una plataforma donde en otras figura como medio, por eso no nos figuraba a nosotros, pero tampoco fue la gran cosa, miren, ¿ven? Ahí abrió una orden, mira, un shell. Bueno, veremos, ahí está, 3 pips subió, 4, 5, ¿sí? Tenemos una venta, gente, me voy a ir a la zona de ventas del conejo negro, ¿sí? Este lo dejamos, este ya va a cerrar en un rato, van a ver, acuérdense lo que les digo, ese es el telaraña, ¿sí? Bien, es este, ¿ven? Ahí va, este que va ahí, tranquilo con el telaraña, el telaraña tenemos hace ya un añito, va perfecto, y me encanta cuando tiene muchas, ¿sí? Bien, ahí está, vamos a dejar este, voy a ver si hay algún mensajito de algún pepito, le voy a poner un color de fondo más fuerte, más chillón, a ver, al rosa, al rojo. Este, vamos a tirar. A ver, se ve bien ahí, a ver, ahí cambia un poquito, a ver. Pic, ahí está, sí, ¿no? Un poquito más magenta. Bien, ahí está. A ver, seguimos. El hielo en tu mirada. Yo cerré el telaraña real. Buenísimo. Bien lo que encontraste, no es un secreto, es el santo grial que encontraste. Ese, no sé si escuchaste los audios que te pasé en la dimensión número 2. Si los agarraste, yo sé que entendiste, porque obviamente vos viste la diferencia que había a favor tuyo, ¿no? Pero solamente te digo esto, si le buscas la vuelta, ¿quién dice que no encontraste, no, un agujerito en el mercado? Aprovechalo con el telaraña, si vos pones de profit ya sabes cuánto, ¿sí? Y el santo grial de ayer no me resultó, pensé que lo había encontrado. Ah, ¿no te resultó? Bueno, pero no está mal, mirá, fíjate esto, te tiro una, o después te paso por la dimensión, te paso una. Vos sabés que igual más tarde, más temprano, o a largo, mediano, corto plazo, el telaraña te cierra en positivo. Pero muchas veces, si aprovechás esas diferencias que encontraste ayer a favor, fíjate que te puede resolver muchas veces, ¿no? Una tranquilidad te da el profit ese, porque prácticamente solamente lo prendés y lo pagás, ¿viste? Pero vos me entendés, lo de ayer, la fotito que me pasaste vos, fíjate de ir a favor de la tendencia con la primera, ¿sí? Y ahí esperás un poquito.
Bien, ¿será que te olvidaste de apretar el auto stop? Ajá. Qué rico tema, Los Ángeles. Sí, señor. Noches de mi vida. ¿Cómo va, Luis? ¿De dónde sos? Mechaca, Luis Mechaca. Sí, acá tenemos el angelito que te lee el horóscopo, tenemos de todo acá. No hacemos publicidad, ¿viste? Un planeta desconocido es un planeta, ¿viste? Los exoplanetas, ¿sí? Bueno, una cosa así. Estamos en el planeta Pepe, después nos volvemos a la Tierra. Nos vamos en una nave escuchando música. Nos carga la nafta, la música sería el combustible. Y después nos volvemos. Operamos todos los días manual, automático. Hay veces como hoy y como estas semanitas que me vengo haciendo, ¿no? Descansando. Oro para arriba, dice el amigo. Bueno, buen viernes. ¿Cómo estás tanto tiempo? Tanto tiempo, ¿eh? ¿Vendiste algún curso ya, no? ¿Vendiste algún curso? Le decía, ¿viste? Bien, a ver. Ay, Pepe, pará, no seas así. Pará, Pepe. Eran buenos, capaz que se transforman en otras personas, ¿viste? Este Pepe es terrible. No, pero si dije otra cosa, dije bien. Si, ¿viste? Si vendieron algún cursito o algo. Bien, a ver. Tenemos Conejo Negro ahí esperando. ¿Irá en positivo, irá en negativo? ¿Qué decís? Caerá, ahí va en positivo. Si llega a esta zona, a la línea esta, ¿ven estos puntitos azules? Cierra. Ojalá que cierre. Miren qué lindo el agarrado, ¿no? Obviamente, si yo soy vivo y le puse 2 lotes o un lote, ahí ya puedo pagarme algo, por ejemplo. Lo que hacemos siempre de forma manual. Pero lo dejo al bot un ratito porque el lotaje es muy chiquito. La idea es que sea chiquito porque abro varios bots en una cuenta chiquita donde siempre le saco la cuenta y arranca de cero casi cada 15 días. Porque vale la pena porque la haces crecer. Y si se sube el flotante negativo, es de ganancia, ¿sí? Así que me da lo mismo. Y eso es lo lindo que uno va enseñando día a día, ¿sí? Como reventás en profit muchas veces cuentas y a la semana le ve el 100, ¿sí? Pero bueno, ahí me abrió otra venta, ¿ven? Otra venta, no es que abrió la primera venta acá y hace una martingala, no, ahí me abrió una venta a favor de la tendencia, ¿sí? ¿Ven? Toca acá y cierra, pero puede pasar que no cierre, ¿eh? Y vemos no estaría mal cerrarlo porque, o no, Angelito, está llegando a esta zona de consolidado, este choricito, ¿ven? Y se puede devolver para arriba, ¿o no, Angelito? Déjalo tranquilo, el conejo, Pepe. Ayer metiste antes de ayer, ¿cuándo fue? Metiste también ahí. Te fue positivo, pero tenés que probarlo, dejarlo que ande solo. El conejo se te va a enojar, el conejo. Hoy no te va a dormir, con la luz apagada, Pepe. No te vas a dormir con la luz apagada, Pepe, hoy, Te digo, mira cómo te mira. Ay, tenés razón. Bueno, vamos a cambiar de canal entonces. No, ahí está, vamos a ver en rato, Sacamos esto que marqué acá, es estas velas, ven acá, piqui. Ven, ahí está llegando. Hasta acá son 11-12 pic más o menos. A ver. Che, a ver, decía Margata, 27, decía Garca era. Bien, ahí estamos llegando a una zona, le falta muy poquito que tendría que devolverse. Si rompe esta zona mucho mejor, capaz que cierra la primera, vamos a ver qué hace. Las puedo proteger, porque ahora seguramente me va a hacer una compra en un rato. El otro bot, vamos a ver qué pasa. Y si se ponen en negativo, ¿sabes cómo me gusta? Empiezo a jugar ahí con los numeritos, con la matemática, me encanta. Ahí llegó, tocó y se dio vuelta, miren la velita, ¿la ven? Vamos a ampliar, ¿ven? Vamos a ver si esa rompe estructura o no, ¿la ven ahí? ¿Ven? Esa negrita, ahí va. Sí. Para mí tendría que ir a ver hasta acá, venía a tocar acá, negro. Qué lindo el fondo, ¿no? Pero el proyecto Blair Witch. Escucha, dale, esa, vamos. 1000 veces las... Ni contemplarla. ¿Te gusta cómo canto, Angelito? Me encanta. Ahora voy a cantar suavemente. Vela de barra, ni se ve. Ahí está. Pepe, no cantes, por favor, se te van a ir los pepitos. Sos terrible, Pepe, deja escuchar una canción. Haceme caso, anda a calentar el agua, ¿sí?
y no vengas más, déjalo que ande solo y nosotros la vamos a pasar bien acá sin vos. Hablas mucho, Pepe. Mirá que hago que suba el precio, Mirá, lo voy a llamar al supradimensional, Voy a contar hasta 5 y lo llamo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Podés venir, alita de cerdo? Un segundito, por favor. Si querés, Estamos en el Bueno, voy a buscar agua entonces, ¿sí? juntos los dos. Escucha, esta canción es para los pepitos que se suman. No hago publicidad. Si quieren sumarse, estamos todos los días para pasar un buen momento. Hay veces que, si volvés hacia 3 años, 4, 2 atrás, todos los días 3 horas y media estábamos en vivo. Pero dije basta, porque era cansador, ¿viste? 3 horas, 2 horas y media. Era un Titanic con un final distinto, ¿viste? Mirá, ¿ven? Tenía razón, Angelito. ¿Qué me hiciste, Angelito? Ahí saqué un promedio. No, sos terrible, Angelito. ¿Por qué me haces esto, Angelito? te dije, no hablé. Y si seguís hablando, te hago quemar la cuenta, Pepe. Yo te dije, Pepe. Ah, ¿viste? Ahora vas a aprender, Tendrías que haber sacado ahí, Pepe. Ah, bueno, Angelito, no se te entiende. Yo iba a sacar acá, iba a poner la de arriba, la cerraba directa. Mirá lo que faltó para que toque el TP, gente. A ver, ¿qué faltó? A ver, no llegó a 4 tic, no pip, tic. 4 tic faltaban, gente. Y cerraba todo, ¿viste? Por eso hay veces que no hay que casarse con esto, porque capaz que está 3 horas, 4 horas para que venga acá. Se va para arriba, baja, ¿no? O te toca el stop. Pero te quiero decir, muchas veces vos decís, viste que el ser humano busca números redondos. Los números redondos buscarlos para operar los mercados, zonas de, ¿no?, de validación, soporte, resistencia, números redondos. Pero si tenés que llegar a $100 o al 1% de la cuenta, o a $10 o a $1, y vas, no sé, 9,9999 periódico puro, mixto o periódico puro, si con el arquito al final envolviendo todas después de la coma, o algunas, cerrá, negro, ya tenés los 10 prácticamente, ¿para qué? ¿No? Y eso es lo que hay que hacer. Obvio, sí, mirá qué bueno, che, llegó y tocó. No, acá tendría que haber cerrado. Obviamente que como el que hizo las operaciones es el bot y no soy yo lo voy a dejar un poquito más. Y obviamente cuando estemos llegando al final, veo si saco alguna en positivo, si saco alguna en negativo, si las dejo un poquito más, y empiezo a meter alguna técnica de Pepe Milas, Bien, ahí me dice, lo de auto stop te lo puse por la pregunta que habías hecho sobre por qué no te había abierto el bot de los zombies. Sí, no me había abierto porque cuando armo los robots siempre tienen un tiempo de caducidad. Y seguramente, como hacía bastante que no lo usaba, le puse ponerle un mes o 2 de que dure, y cuando vos lo pones a operar, el bot dice, negro, me falta combustible, no ando. Ah, tenés razón, porque mi fecha fue, ¿me entiendes? Es como cuando tiene una fecha y fue. Obviamente hay que meterse de vuelta y extender la fecha para que siga andando. Hacele caso al Angelito, que es muy sabio. Sí, Angelito dice que cerré, tenés que cerrar, es verdad, Pero vos sabés que yo quería cerrar. Yo dije voy a cerrar. El Angelito dijo, deja el robot. ¿O no, Angelito? No me va a decir que no, Angelito, ahora. Si no, me parece que te estás convirtiendo en un ingeniero, Angelito, ¿sí o no? Vos me dijiste que deje hasta que el bot cierre, ¿o no? Yo no dije nada. Tremendo este Angelito. Ingeniero Garqueta, un poroto al lado tuyo, Angelito, Te voy a hacer subir el precio. Te lo hago subir, Pepe, Te digo, te lo hago. Mirá, una más, Pepe, Bien, dale. Bueno, voy a buscar agua. Pongo mute, dejo música. Vamos a tirar un poquito de agua calentita para tomar. Y bueno, vemos. Se fue, Gracias, Pepe, iba a decir. Gracias, Angelito, sos un amor divino. Me tocó mirá que podría haber elegido otro Angelito, me tocaste vos, Angelito. Tremendo lo tuyo. Vos tenés que darnos una mano para que no sobreoperemos, para que estemos tranqui, ¿no? Y se ve que te vas de pachanga, de bailanta. Ay, no quiero hablar, Pepe, Culpa tuya. Mirá, yo no era
yo era re tranquilo. Vos me aceleraste, Pepe. Me aceleraste. Mira, te voy a ayudar, voy a hacer que baje. Pero primero, a ver, vamos a ver una cosa. Fíjate los otros pares. Si podés revisarlos, te podés llevar una sorpresa, Pepe, No. Espero que no lo revises ahora, porque si no... Amenazaba el angelito, ¿viste? Bien. Angelito, voy a llamar al supradimensional, ¿te parece? Voy a bajar la música. Espero que se entienda. Si miran el video del viernes, del miércoles pasado, ese día que dije, hoy es un día de miércoles, hicimos puro profit. Bueno, bajo un poquito el sonido, ahí está. Lo voy a llamar, Angelito, ¿te parece? Voy a contar hasta 3 y lo llamo. 1, 2 y 3. Alitas de cerdo. Pepe, sos duro, pero terrible lo tuyo. Te dije que tenés que decir el par, la temporalidad y si sube o baja. Y después tenés que decir alitas de cerdo. El miércoles fue chiflido. Vos tenías que decir lo mismo, pero chiflido. Ahora tenés que decir alitas de cerdo. Bueno, dale, ahí va. A ver con qué par puede ser. Y no sé con qué par. Si alguno me dice algún par, y si no, puedo pensar. A ver, voy a pensar algún par. Pepe, pero con la pachorra que tenés, ya se fue. Tenés que pensar, cuando estés lo decís. Él te va a hablar en el idioma de él, que tenés que ser inteligente para entenderlo. Solamente los angelitos y algún trader muy inteligente lo va a entender. Pero bueno, si te sirve, él sabe si sube o baja. Dale. Entonces voy a ver, voy a chequear acá. A ver acá en las fuerzas. Estas no. Bueno, estas después podemos ver acá, a ver las medias de acá. Qué olor a pata, las medias dice el amigo. M1, M5, M15, pendientes exageradas acá. Tenemos, bueno, el CAD puede ser, buscar algo en contra del CAD. Hay que ver, hoy es viernes. Tenemos libra dólar, mira, en rojo está la libra dólar. Y el AUCAD sigue en rojo. No sé, el oro. A ver, oro. M15, ¿sube o baja? ¿Cómo era el nombre? Listo, Pepe. Listo, anda a dormir. Ya sabes, sos terrible. Anotalo, Pepe. Alita de cerdo. Bueno, va de vuelta. Por última vez, ¿sí? Perdón, Angelito. Oro, M15. ¿Sube o baja? Alitas de cerdo. No viene, Angelito. No viene. ¿Y cómo va a venir si lo decís mal? Ahora que lo decís bien se cansó. Probá una vez más, capaz que está por... Se acostó, se levanta, se acuesta, se levanta, se acuesta. Lo haces parar, lo haces sentarlo. Se va a ir, Ahora lo dijiste bien, pero bueno, ahí capaz que justo estaba, viste, volviéndose de las veces que lo llamaste mal. Se te va a ir, Es que es supradimensional Bien, espero hacerlo bien. Va de vuelta. Oro. H1. ¿Sube o baja? Alitas de cerdo. ¿Qué? Por favor, ¿puede repetirme? No entendí nada. No escuché o no entendí, señor Supradimensión. A ver ahí. No puede ser, no escuché nada. Supra, ¿qué me dijo? ¿Sube o baja? Oh, tremendo. Este es peor que el angelito. Oh. Oh, tremendo. Bueno, le voy a preguntar. Gracias por la mano, Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Nada, pero bueno, Angelito, no sé ni qué me dijo. No, porque él tiene distintas voces. Yo sí sé. Yo sé a dónde va el precio del oro. Y no te lo voy a decir, pero
tenés que prestar atención. No estudiaste, Pepe, el idioma del supradimensional. Ahí estaba hablando como un patito, por más que sea alita de cerdo. Sos duro, Pepe. Si estás en ventas, ¿sí? Salí corriendo, Pepe. Si estás en compras, guarda que se puede caer el precio. Solamente te puedo decir eso, pero ojo, ojo, Pepe, porque me parece que pediste un par difícil ahí, ¿sí? Porque el oro está... Si tenés diente de oro, no te rías, dice Pepe. Bueno, ojo, Tremendo, tremendo el amigo. Mirá, y oro, M15 sube o baja alitas de cerdo. Bien, ahí está preguntando, mirá, no soy yo, Angelito, están preguntando de vuelta a ver si, a ver en qué idioma habla. Me parece que te lo pusieron bien. M15 sube o baja alita de cerdo, te ponen ahí, mirá, al señor, ¿cómo es? Al señor Supra. ¿Cuál es el nombre, Angelito? A ver. Tremendo, bueno, me quedó clarito. Bien, dale, entonces le meto 2 por la duda. Dale, gracias. Esto no es joda, Angelito, ¿no? Estoy diciendo, Pepe, él es el universo, él sabe todo. Lo que pasa es que vos no entendés, ahora te habló con otro idioma. Él se mimetiza en lo que encuentra, agarra un patito. La otra vez te habló como chiflido, o como no me acuerdo cómo era, pero él te habla como le sale, pero te está diciendo... Mira, ¿querés que te diga lo que te dijo el miércoles? El miércoles te dijo, el oro va a caer hasta los 2.500 y pico. Un ejemplo. Y cae hasta ahí. Y va a frenar. A los 15 minutos va a volver a hacer un retroceso. Y va a romper y va a caer. Así te lo dice. Y es eso. Él sabe todo. Él sí es vidente. Vos no. Vos sos vidente, pero porque tenés 2 dientes. Vidente, 2 dientes. Él es vidente en serio. Vos no, Pepe. Vos solamente mirá. Y de 10 le pegá una. Y de 10 le pegaba una. Qué grande. Ánimo el amigo, Bien, bien ahí. Bueno. A ver qué dicen los pepitos acá. Si hay alguno. Sí, se te escuchan los audios, dice el amigo, Sí, te escuché los audios y llegué a meterle mano. Como loco. Ahí hubo un error. Voy en el fin de semana a verlo un poco más tranqui. Sí, fíjate lo de la tendencia que te digo y tirar la que va a favor de la tendencia y después ir haciendo todo eso que veíamos de la distancia de esperar. ¿Sí? Sobre todo con los deslizamientos. Perdón, con los spread, lo que te hablaba. Ese es pariente del Pato Donald. Mira, ¿querés que te haga el Pato Donald? Yo lo sé hacer al Pato Donald. Súper claro el alita, ¿viste? Tremendo el alita, Ahí está, mirá, un chanchito era, ¿o no? ¿Ustedes entendieron? Yo no entendí. ¿Ustedes entendieron lo que dijo? Ustedes dijeron, o uno de ustedes dijo oro, M15, arriba, abajo, ¿no? Así dijeron, arriba, abajo, y después dijeron alita de pollo ustedes, ¿o no? Fue así. Ahí anda, mirá. Ahí anda. Oh, re pesado encima. Oh, y se quedó. Tremendo, gente. ¿Y ahora cómo lo sacamos? Porque no le entiendo nada. Angelito, decirle que vaya a dormir. No le entiendo nada lo que dice. Diario mojado. Le dicen diario mojado. Porque no se le entiende nada lo que dice. Pepe, vos no sabés con quién te estás metiendo, Es terrible esto, Es terrible esto, Pepe. No te le rías al supradimensional, Terrible esto, Mira que él habla así. Te puede hablar como un locutor también, ¿sí? Te puede hablar como vos mismo, como yo. Él hace lo que quiere. Ojo, Mirá que te va a hacer poner en rojo todos los pares que tenés abiertos ahí, No te le rías. Él habla así ahora y te está diciendo a dónde va a ir. Yo ya sé dónde va a ir y no te voy a decir. Qué egoísta, Bueno, no importa. Seguimos. Patito. El patito. El patito chocó un autito y le dicen, me chocaste el auto. A cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa. Estás
burlando, Pepe, Vos preparate, No, estoy contando un cuento, Angelito. ¿Cómo voy a estar? No. Bien, tengo el mate frío, no sé qué hacer. No sé, realmente no sé qué hacer. Uy, no sé si ir a buscar agua, esperar, vamos a ver. Anda a buscar agua, no vuelvas más, Pepe. Bueno, gracias, Angelito. ¿Querés que te cuente un cuento, Angelito? Hoy es viernes, estamos de relax. Mirá, mientras estamos ahí al rojo. No sé si el AUCAD, a ver, la Libra o el AUCAD 1 pasó en verde. Recién me parece que vi un color verde, pero porque está ahí en tabla prácticamente. Creo yo, ¿no? A ver acá. Nada, qué lástima este. Estuvimos ahí a un pasito, che. Pero bueno, tranqui, ahí ya va, ¿no? La próxima hay que pensarla bien. ¿Te conviene cerrar con 9,999 y no con 10? ¿O querés el número 10 para decir, che, mirá, llegué al 10, porque es el 10? El 9.99 no me gusta, es un número impar, periódico puro mixto o puro. Quiero el 10. Bueno, mirá, ahí está tenés el 10. Ahora tenés menos 3, menos 4, menos 5, ¿me entienden? Entonces está bueno cerrar muchas veces los bots. A no ser que tengas, como siempre digo, un BPS, donde lo dejas, te vas. Obviamente le hiciste un muy buen backtesting y vas chequeando cada tanto cómo va el amigo, ¿no? Lo dejas que trabaje solo, para eso le hiciste sus backtesting y estadísticamente tendría que funcionar parecido. No te digo al 100, pero 80, 95, 90. Muy buen chiste, ¿viste? Ahí le gustó a la compañera Pepa Music, le gustó, ¿eh? Ahí le gustó, Angelito, ¿viste? A vos no te gustó nada más. A vos, Angelito, yo no sé por qué. Estaba bueno el Angelito, o no. Si querés, lo puedo extender al chiste. Mira, para vos, Angelito. Te lo voy a extender para vos, Es que, ¿sabés quién le tocó? ¿Quiénes iban dentro del coche? Un patito con un gallito. Con un gallo. Y uno decía, cuac, 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 a cualquiera le pasa. Y obviamente que como le preguntaba a la policía quién fue el que chocó, ¿no? El del otro coche viene enojado y le dice al gallito, ¿qué hiciste? Y ¿qué le haga? Ay, Pepe, que se vaya para arriba el precio, por favor. Que se vaya para arriba. O que se vaya para abajo, así saca TP y se va. Terrible, terrible, No conté más cuentos, Pepe, por favor. Lo tuyo es el trading, Pepe. Bueno, quería tirar un poco de onda, nada más. Está bien. Y si querés le agrego un chanchito. ¿Qué pasa? El chanchito es bocón, ¿viste? El chanchito, el de hoy, el que hablaba, el superdimensional, es bocón. Porque cuando chocó el patito con el gallito, kikiriki le haga, a cualquiera le pasa, el policía dice, ¿quién fue? ¿Cuándo pasó esto? Y el chanchito, hoy, re bocón el chanchito. Ay, Pepe, me sacas una sonrisa. Pepe, terrible lo tuyo. Bien. El gato le decía mi auto, tenés razón. Mirá vos, y le podemos seguir. A ver, otro animal, a ver. Ahí está, tenemos el auto, que es chocado, y al que le chocaron el auto, que era el autito. Ahí está, el gato negro, ¿o no? El del próximo robot que se viene. El gato negro se viene en un rato, ¿sí? Ya lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. El gato negro. Lo que pasa es que le encontré otra técnica interesante y estoy entre la primera, la tradicional, y una técnica que sería la actualización nueva, que es con órdenes pendientes. Va a estar bueno. El gato negro, no el conejo negro, Este que está de fondo, el conejo negro, que como los magos no lo pueden hacer trabajar, porque es negro, y viste que los magos trabajan con el blanco, lo discriminan y yo lo traje acá para hacer unos profits. Ahora estamos en negativo, pero ahí vamos, venimos bien igual. Y bueno, mi auto, decía el gatito, ¿no? Y kikiriki le haga, decía el gallo. A cualquiera le pasa, dice el patito. Y el bocón del chanchito, eso fue hoy, decía, ¿no? Lo llevaron a todos presos culpa del chanchito, ¿viste? Pero bueno, ¿sí? Culpa del señor ese que nos decía recién. Pepe, te estás burlando, Vos no tenés idea. Hoy, a la noche, ibas a hacer un asado hoy o mañana. No lo hagas, se te va a apagar constantemente. Te va a salir crudo
arrebatado te va a salir. Cuando vos estés afuera mirando las estrellas, tomando una cerveza muy fresquita, calentando y viendo el fuego, como te gusta a vos, cómo se hace la carnecita vuelta y vuelta, bueno, mirá para arriba la estrella, se va a prender, ¡puc! Ahí, y ahí va a estar mirándote. Y si mirás para atrás, guarda que va a estar el conejo negro allá entre los arbustos, unos 2 ojos rojos así mirándote. Así que yo que vos, ¿sí? Empiezo a hablar bien, Bueno, tenés razón. ¿Qué hora es? 10:04. Bueno, me quedo 10 minutos más. Hoy era para acompañar un rato. Ayer estuvimos, los que estuvieron en vivo vieron, alcanzamos a hacer una proyección y se me saltó el internet. Hoy seguimos, no alcanzamos ni a hacer operación ni nada, obviamente, para ver si tenía el telaraña puesto de antes, que lo cerré en positivo, esto como siempre, pero cuando estábamos haciendo las proyecciones se me fue, no la luz, sino el wifi, tremenda la zona, pero bueno, ¿qué será? ¿El internet? No, Pepe, esa es la supradimensión. ¿Vos te reías del chanchito? Bueno, se te puede volver a cortar, Ah, no lo pienses, Si llegás a caer ahora y haces ese doble techo que estás tratando de hacer ahora, ese doble toquecito allá arriba, y llega de vuelta al mismo lugar, ahí es cuando yo les decía recién, vale la pena esperar un ejemplo, yo pongo de ejemplo 100, 10, números redondos, ¿no? Pero vale la pena esperar hasta los 10, que sería el TP, en vez de los 9.85. Me entienden, ¿no? Y bueno, y cerrás, cuanto mucho te hubiera abierto otra orden, cerraste con 30 centavos menos, $10 menos, pero hiciste 90, depende, ¿no? Pero hay veces que tenés que cerrar. Si ya tenés experiencia en el mercado, a no ser que no sepas, no, lo dejo al robot que funcione y que abra, está todo bien. Esa es la idea. Pero si tenés experiencia y ves que estás llegando a esta zona que marqué hoy tempranito, que era una consolidación, ahí ven que hay piqui, una zona donde puede venir el precio y retestear y volverse hacia arriba. Y bueno, negro, acá tenía 2 órdenes en venta positiva, cerrá cabeza de termo, ¿no? ¿O no, Angelito? Vos me dijiste, Angelito, ¿eh? No, yo no te dije nada. Revisa el video. Ah, si lo revisas te hago cortar la luz. No lo revises, porque se te va a ir el wifi, Pepe, Entonces fuiste vos. Bueno, listo, Pepe, buen fin de semana. Yo también ya me estoy yendo, qué lástima que no cerramos en Profit. Acá la seguiré desde el celu o desde la compu. Yo sigo haciendo otras cositas. El que quiere que se sume ahí, si quieren charlar, súmense a Discord, gente, Voy a llamar a Pepe. Gracias, buen fin de semana. Podemos hacer algún streaming en vivo que salga en vivo, ¿no? Por YouTube, haciendo, no sé, con este conejo o con algún indicador agregado al conejo para ver cómo funciona en el par que elijan el par que quieran, la temporada que quieran, el año que quieran, y lo buscamos y lo hacemos para que vean que funcionan. Y muchas veces cuando no funcionan, el stop o el TP que toque, siempre el profit que tratemos de que esté por encima de lo que se pierde, ¿no? Escucha qué lindo esto. Bien, a ver, me voy a dónde, voy a llamar a Pepe Mila. Ya, sí, total, un ratito menos, me quedo haciendo otras cositas. Me gusta el gato negro, ¿viste cuando el gato negro me está gustando mucho, Ya lo van a conocer al gato negro, se van a sorprender. Espero que no siga encontrando más cosas, ¿no? Gato negro, a ver, ahí está gato negro. Gracias, Angelito, por la mano que me diste con las órdenes ahí, Mirá vos. Bien. A ver, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Mientras esto sigue. A ver, acá, bien. Pepe Mila, ¿podés venir que vos sos el creador del planeta? Soy yo mismo, pero me convierto en Pepe Mila. Ahí voy. Ahí está, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. La idea es pasarla bien. Miren la locura de esto, ¿no? Animadas y todo esto que hacemos, todo original. De fondo, estamos también poniendo músicas creadas del planeta, creada por mí. Así que casi todo original, gente, ¿sí? El resto de esta música que ponemos, que obviamente muchas veces es la que el algoritmo no nos ayuda, ¿no? Porque ponemos música que no se puede muchas veces compartir. Nosotros la compartimos igual, con respeto, obviamente, para que la conozcan. Rock and roll, nacional, internacional. Y bueno, y ahí estamos, todos los días pasándola bien. Sumate a Discord, a Telegram, a Instagram, a YouTube, a todo lo que quieras sumarte, sumate, te esperamos. Y bueno, gente, nos vemos en la próxima, ¿sí? Espero que la pasen lindo. Y bueno, disfruta esta canción, ahí le subo el gas, termina tranqui hoy. Y gran fin de semana, nos estamos viendo, gente, y después vemos cómo vamos cerrando las órdenes ahí abiertas. Hoy no se dio, muy poca volatilidad y van en negativo
negativo. Vamos a ver si las paso a positivo en un rato. Y si no, bueno, que toquen lo que tenga que tocar. No pasa naranja. Lo importante, gente, es pasarla bien y obviamente tratar de terminar en profit, ¿no? Chau. Bien, gente, nos vemos. Ya estamos casi en el último escenario del planeta. Fíjate cómo estoy yo, relajado acá con una cervecita. El planeta Tierra viéndolo de lejos. Me voy, gente. Subite a la nave, nos subimos todos, nos abrochamos el cinturón como siempre, que sería el stop loss o la técnica que tengas para no siempre tratar de salir en profit. Y bueno, después seguramente les comparto cómo salimos estas operaciones como siempre. Y bueno, nos vemos. Si no es el fin de semana, el próximo lunes, martes o miércoles, ahí estaremos. Cuídate, pasa un gran fin de semana, querete y recordá esto: yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatuátelo, ¿sí? Acordate cuando seas viejito, no te quiero ver sentado y que te pregunte un nieto tuyo si tenés, ¿qué te hubiera gustado hacer? Y a ver, me hubiera gustado animar a hacer varias cosas que nunca me animé y ya ahora no puedo, ¿sí? Así que animate, ¿sí? Nos vemos, gente, chau.